Buenos días. Hoy hablaremos del capítulo octavo del libro Fisiología Médica de Boron y Volpepp. Este trata de la transmisión sináptica y sobre todo de la sinapsis más estudiada de todas, la que se da entre la motoneurona inferior y el músculo, la cual es la unión neuromuscular. Bueno, pero para hablar de esta sinapsis, este tipo de sinapsis, debemos hablar de remontarnos a las generalidades de las diferentes sinapsis, pues la unión neuromuscular comparte muchas características con los demás tipos de sinapsis. Entonces, Boron empieza hablando del potencial de membrana, ¿sí? El cual es muy fácil entenderlo si nos imaginamos una represa, una hidroeléctrica, tal como el lago Calima, aquí en el Valle del Cauca, donde va a haber un cuerpo de agua a una mayor altura que está separado de su continuación, ¿sí? Por una represa. Ese cuerpo va a estar represado, pero esa diferencia de altura es lo que le va a otorgar una energía potencial que después será aprovechada por una turbina y va a convertir esa energía potencial en energía eléctrica. Y algo muy similar sucede con la membrana, la cual separa un ambiente de una concentración electroquímica diferente al ambiente que tiene adentro, ¿sí? Entonces van a haber unas concentraciones iónicas diferentes que van a otorgar estas características electroquímicas diferentes, obviamente, lo que le van a otorgar a la membrana un potencial de entre menos 60 y menos 90 milivoltios, pues dependiendo del tipo de membrana, del tipo de célula. También, aunque la clase no sea de sinapsis, es importante destacar que la presencia de canales dependientes de voltaje permiten que cuando este potencial de membrana supere cierto umbral, los canales se abran generando un potencial de acción que va a viajar a lo largo del axón de la neurona hasta su botón terminal, en el cual nos llevará al siguiente punto que estamos tratando aquí, que es la sinapsis, que no es más que la comunicación de esa información que está viajando, ¿sí? Está viajando como el potencial de acción que va a generar una respuesta o va a prolongarse ese potencial de acción en la célula postsináptica. Este tipo de comunicación se puede dar de dos maneras, tanto eléctrica como química. Y es que estos dos tipos de sinapsis van a presentar una característica que la va a diferenciar mucho la una de la otra. La sinapsis eléctrica principalmente va a dar continuidad al voltaje, es decir, va a ser mucho más directa, ¿sí? El potencial de acción viene y por medio de unos canales, que son estas proteínas de membrana llamadas conexones, va a transmitir instantáneamente ese potencial de acción a la célula posináptica. Este espacio entre ambas células es tan pequeño que es del orden de los 3 nanómetros, ¿sí? Estos conexones están formados por proteínas llamadas conexinas. Y por el contrario, la sinapsis química va a ser totalmente indirecta, por así decirlo. Es decir, el potencial de acción per se no se transmite, sino que genera la liberación de una vesícula en donde está embebida el neurotransmisor, el cual va a difundirse en un espacio de aproximadamente unos 50 nanómetros, en el caso que nos compete hoy, que es el de la unión neuromuscular, donde va a tener un efecto en el receptor, que podrá ser en este caso tanto de tipo ionotrófico como de tipo metabotrófico, mmm, y generará pues una respuesta. Esta diferencia, ¿sí? De tanto el espacio como digamos, es mucho más directa la eléctrica y es mucho más pequeño el espacio en la eléctrica que en la química. Esto va a repercutir en el tiempo de la transmisión, siendo la eléctrica instantánea y la química del orden de milisegundos e incluso hasta minutos. Aquí podemos ver muy bien representado las dos células adyacentes con un espacio de los 3 nanómetros que hablábamos ahorita, donde la corriente, ¿sí? Que en este caso es los iones que generan ese potencial, estarán comunicándose directamente, es decir, pasarán
directamente de una célula a la otra por medio de estos canales que son los conexones, que son hexámeros de conexinas. Mm, Es muy probable que se caiga en ambigüedades cuando se lee Bourne-Pep con el término unión en hendidura, ¿sí? Porque se clasifica este tipo de unión, digamos, clásica de la sinapsis eléctrica y no de la química. Y recordando, pues, el concepto de sinapsis química, es casi que imposible no acordarse de que existe la hendidura sináptica, que es ese espacio en el que se difunde. Pues bien, la hendidura sináptica y este unión en hendidura son dos conceptos totalmente diferentes. Pues la unión en hendidura viene de la traducción de lo que es gap junctions en inglés, que es un tipo de unión entre células, como la tight junctions y entre otras que se ven más bien en biología celular. En este caso, la unión en hendidura es eso. Son las uniones formadas por los conexones y no tiene nada que ver con la hendidura sináptica, puesto que esta es la característica de la unión neuromuscular. Esta va a constar de 7 pasos descritos en el libro de Bourne y Volpep, en el que inicia con el empaquetamiento del neurotransmisor en vesículas. Dichas vesículas, tras la llegada del potencial de acción, van a liberarse después de una entrada de calcio por medio de los canales de calcio que van a actuar en el complejo calcio-calmodulina, que va a hacer que estas vesículas se fusionen, se liberen en la membrana presináptica y este neurotransmisor, que sería la acetilcolina en el caso del que de lo que estamos hablando, se difunda a lo largo de esta hendidura sináptica que es de 50 nanómetros en la unión neuromuscular y que se va a unir a receptores iono o metabotróficos y va a generar un efecto en la célula posináptica, eh, digamos, mm, no sin antes haber reciclado o destruido las sobras de lo que sería este neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina esterasa, y este ciclo se repite cada vez que llega a un potencial de acción. No obstante, lo que va a determinar la respuesta de la célula postsináptica va a ser el tipo de receptor, no el neurotransmisor ojo, sino el tipo de receptor. Aquí podemos ver cómo el mismo neurotransmisor, que es la acetilcolina, tiene dos tipos diferentes de respuesta. Bien, en este caso, en el caso de la izquierda, encontramos que la acetilcolina tiene receptores nicotínicos que serán ionotróficos, ¿sí? La principal diferencia con los metabotróficos, que son los muscarínicos, es que los ionotróficos son literalmente canales iónicos que se abren dependiendo de la unión con el ligando, mientras que los metabotróficos van a desencadenar una cascada de sucesos que terminarán con una respuesta que ya veremos cuál es. En el caso de los nicotínicos, al unirse la acetilcolina, se abrirá el canal que aumentará su permeabilidad a los cationes, en este caso al sodio y al potasio. Entonces el sodio entrará, el potasio saldrá y en ese toma y dame ganará la despolarización, es decir, el interior de la célula se volverá más positivo. Siendo el interior de la célula más positivo, va a existir la contracción muscular. Entonces, la acetilcolina en el músculo estriado genera contracción muscular. Caso contrario a lo que sucede en el músculo cardíaco, ¿sí? Donde están estos receptores metabotróficos, donde la unión al ligando acetilcolina genera la liberación de estos, eh, digamos, estas dependencias de la proteína G, que donde la alfa GTP y la beta gamma se liberan, haciendo esta beta gamma modificaciones en esta proteína de membrana HIRC que libera potasio. Si el potasio sale, va a favorecerse un ambiente negativo o hiperpolarizante dentro de la célula, lo que hace que haya una disminución de la frecuencia cardíaca. Esto tiene bastante sentido en digamos, en el aspecto, si comparamos los conocimientos previos con esto, que el sistema parasimpático tiene en su neurona postsináptica acetilcolina y el sistema parasimpático, digamos, disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, aquí está la membrana postsináptica del sistema parasimpático ejerciendo su acción sobre el nodo sinoatrial, disminuyendo la frecuencia cardíaca.
términos anatómicos que nos competen, la motoneurona es aquella célula que estamos hablando que va a hacer la sinapsis con las fibras musculares. Esta se va a ubicar en el asta ventral de la médula espinal, como podemos ver bien en la imagen. Esta va a tener su axón va a tener varias ramificaciones, es decir, una sola motoneurona inferior va a hacer contacto con varias fibras musculares. Todas las fibras musculares inervadas por una sola motoneurona se llaman unidad motora. En la unidad motora van a haber varias uniones neuromusculares, que son literalmente el único punto de unión que tiene la motoneurona con cada una de las fibras. Es decir, cada fibra está inervada por una única placa motora, que es esta que vemos aquí. No obstante, esta placa motora también puede verse microscópicamente, bueno, y subdividirse en unas arborizaciones terminales, ¿sí? Viendo la estrecha relación que tiene con la mielina, ¿sí? Están envueltas por las células de Schwann, pero estas arborizaciones terminales van a determinar cada una con un botón, ¿sí? Con un botón que va a ser el punto exacto donde se va a liberar el neurotransmisor en la fibra. Esta fibra va a tener una característica, que es que la sinapsis va a contar con unos pliegues postsinápticos que aumentan el área de contacto del neurotransmisor. Y a pesar de esto, ha encontrado por microscopía electrónica que las crestas tienen una mayor densidad de estos receptores de acetilcolina, ¿sí? Entonces, siguiendo los pasos de la sinapsis, aquí debió haber llegado un potencial de acción y estas vesículas que contienen acetilcolina en proporciones, digamos, que mencionaremos más adelante, van a fusionarse y saldrán en puntos específicos, no van a salir en toda la membrana presináptica, sino en puntos específicos, como se ve en la imagen, llamados zonas activas. La acetilcolina va a interactuar con estos neurotransmisores y cuando ya, digamos, el remanente del neurotransmisor será degradado por esta acetilcolina esterasa en colina más acetato. Esta colina reingresará a la célula por medio de unos canales dependientes de sodio. Ahora, hablando ya del empaquetamiento de estas vesículas. Bueno, tendremos que estas vesículas van a tener una longitud de entre 50 y 60 nanómetros. Fácil acordarse porque es la misma longitud de la hendidura sináptica en la unión neuromuscular. Esta va a ingresar, va a tomar, digamos, la acetilcolina previo a un proceso de síntesis de esta por medio de la colina acetiltransferasa que une la colina más el acetil-CoA y por medio de esta bomba intercambiadora de acetilcolina y protones va a ingresar a la vesícula sin necesidad de utilizar ATP, ¿sí? Porque esta vesícula tiene un gradiente de protones que aprovecha esta acetilcolina, un gradiente que proviene de ahora sí esta bomba de protones que sí utiliza ATP y que ingresa constantemente protones al interior de la vesícula. Ya la vesícula estando cargada positivamente y con un pH bastante bajo, pues tenderá obviamente por difusión a sacarlos y el gradiente lo va a aprovechar la acetilcolina e ingresará. Entre las características de las vesículas tendremos que cada una tendrá entre 6 a 10.000 moléculas de acetilcolina, dando una concentración de 150 milimolar que estará empaquetada en esta vesícula para su posterior liberación y, interacción, perdón, con los receptores de la membrana postsináptica.